El engaño del populismo. Gloria, ¿es Podemos en España ejemplo de ese populismo que supone una amenaza para todos nosotros? Pues si uno escucha los mensajes de las campañas de Hugo Chávez en 1998, de Evo Morales cuando llega al poder en el 2000, de Rafael Correa, y los planes son exactamente idénticos. No hay ninguna duda, y aparte pues en el mismo tráiler lo hemos visto cuando Rafael Correa dice: yo tengo mucha afinidad con Pablo Iglesias. Estamos hablando que Ecuador es uno de los países, quizá con la excepción de Nicaragua y obviamente Venezuela, que ya es el desastre absoluto, donde hay menos libertad de expresión. Y Pablo Iglesias también a su momento ha pronunciado que los medios de comunicación nunca deberían de ser privados, sino que todos también deberían de ser expropiados. Entonces, definitivamente, si uno presta atención, porque esto nada más se trata de prestar atención, se va a dar cuenta que es una estrategia y una agenda que evidentemente existe conectividad. ¿Cuál es la relación real que existe entre el Podemos de Pablo Iglesias y el régimen chavista de Nicolás Maduro? Bueno, primero, condenar la propiedad privada como una aberración de la sociedad, cuando yo creo que no hay nada más justo y más humano que cada persona sea dueña del sudor de su propia frente y que cada persona pueda pararse en sus propios pies con la tranquilidad de que no va a venir otro a quitarle lo que le ha costado pues construir. Esa creo que digamos es la primera. El segundo, el dividir la sociedad con odio. ¿Sí? En Venezuela se utiliza la palabra escuálidos versus pueblo, en Ecuador es pelucones versus pueblo, en Argentina es gorilas versus pueblo, en Brasil es cochiñas versus pueblo. O sea, nos damos cuenta que es una estrategia, y al tú dividir una sociedad en dos colectivos imaginarios, que realmente no existe tal cosa, no existe un pueblo y un antipueblo, existimos individuos. Aquí en España han hecho casta versus pueblo. Exactamente, entonces uno se da cuenta que desde el momento en que tú divides una sociedad con odio, existe ese germen y puede empezar a brotar. No puedes gastar más de lo que te ingresa. Es que es una ley económica fundamental y la han violado todos los populismos en la región, teniendo unos déficits presupuestarios. Obviamente no llegan ahí por casualidad. Es también el nefasto trabajo que han hecho las derechas latinoamericanas en los años 90 y principios de los 2000, que hace que la gente se harte de la corrupción, le crea a estos líderes y entonces los vote. ¿Qué es lo que pasaría en España si Podemos llegase a gobernar? Bueno, obviamente hoy lo hablábamos en una radio, destruir instituciones en un país donde ya la corrupción es aceptada, tal vez es una tarea 8 de 10. Tal vez en España el grado de dificultad de empezar a destruir instituciones siempre se empieza por el legislativo, quitando diputados de la oposición, luego se empiezan a extorsionar jueces para que no haya juicios en contra pues de los casos de corrupción que empiezan a darse, se van cerrando medios de comunicación, etcétera. La cosa es acabar con toda la institucionalidad. Quizá el grado de dificultad en España sea de un 4 de 10, pero solo es cuestión, como digamos, del tiempo que te pudiera tomar y de la cantidad de sobornos que puedas dar en un tiempo delimitado. Pero de que se puede y es posible, sí. ¿Y somos los españoles conscientes de esa amenaza? Porque cuando esto empezó en Venezuela la gente decía, bueno, Venezuela no es Cuba. Y ahora decimos, España no es Venezuela. ¿Somos conscientes realmente de la amenaza? No, ninguno. Yo creo que todos los seres humanos preferimos vivir acobijados con esa colchita de el confort de aquí eso no va a pasar. No va a Venezuela y te lo decían. Cuando en el 97 los cubanos nos decían, ojo, esto va a pasar, nosotros decíamos, no, Cuba es una isla. Cuba porque está ahí sin que nadie la pueda salvar. Nosotros somos vecinos de Brasil, de Colombia, aquí eso no va a pasar. Y luego pasa. Y luego vas a Ecuador y te dicen, no, pero Rafael Correa es más inteligente. No va a pasar como lo que está pasando con Chávez. Al año, una ley de herencias que se quería llevar el 75% de los ingresos. Con Morales lo mismo. O sea, todo el mundo no le gusta aprender de experiencias ajenas. Desgraciadamente, hasta que ya es muy tarde, pues en el caso de Latinoamérica lo hemos empezado a ver. La lista de personajes es larga. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Raúl y Fidel Castro en Cuba, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. ¿Estos personajes qué tienen en común con Pablo Iglesias y qué les diferencia? Y todavía faltan Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel López Obrador en México, Manuel Valdizón en Guatemala, que menos mal y no quedó, etcétera. ¿Qué tienen en común? En el discurso, el dividir a la sociedad con odio, y la incongruencia más grande de todas, que es decirle a los que ellos sí consideran pueblo, porque claro, los otros siempre son muy pocos, esa minoría que vamos a sacrificar, pero decirle a la gente, yo te voy a sacar de la pobreza, porque tú eres demasiado tonto, demasiado débil, demasiado inútil para hacerlo por tu cuenta, me necesitas a mí, Mesías.
Mientras al mismo tiempo dices, pero los ricos son unos malditos y tener riqueza es de inmorales. Entonces, ese discurso de decirle a la gente, conmigo vas a estar mejor, mientras al mismo tiempo condenas el hecho de tener riqueza, es como fundamental, es un sinónimo en todos ellos y su discurso. Obviamente, el odio que hay hacia el individuo, la necesidad que hay de masificar la sociedad en dos grandes colectivos que entonces los tengas a choque, porque recordemos lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces aquí lo importante es dividir a la sociedad para que se vaya fragmentando. Y Gloria, ¿de qué manera se puede frenar el avance del populismo? Definitivamente hay que hacer un uso de las redes sociales, de la tecnología, de aceptar una verdad que por lo menos en el caso de Latinoamérica ha quedado evidenciada. Los gobiernos nos quieren ignorantes, porque mientras más ignorantes somos, más fácil es agarrarnos como borregos y manipularnos. Entonces, al uno aceptar que el gobierno te quiere ignorante, te quedan de dos. O sigues esperando cruzado de brazos a que ocurra un milagro y finalmente el gobierno te quiere educar, o agarras la educación por tus manos. Y si agarras tu educación por tus manos, agarras la tecnología y empiezas tú a instruirte como ciudadano, pero no solo como ciudadano, como profesional, como lo que tú quieras. Y desde ahí entonces hay tres vías. Primero, al autoeducarte, entender muy bien qué rol quieres que tu gobierno cumpla. Segundo, tomar una causa para que tu sociedad no se debilite, involucrarte en un voluntariado, en el cambio de una ley, en lo que sea que vaya de acuerdo a tus principios. Y tercero, hoy por hoy, todos somos un periodista en potencia, un justiciero en potencia. Hoy por hoy ya no es las épocas donde Stalin podía meter a miles de personas en los gulags y nadie se enteraba, o Mao Zedong podía matar de hambre a miles de personas. No, hoy todo el mundo es un justiciero en potencia que con su teléfono celular puede realmente evidenciar lo que está pasando. En el caso de Guatemala, que el año pasado tuvimos elecciones, estábamos a punto de que ganara un populista nefasto aliado con el narcotráfico. Y una de las cosas que hizo revertir, entre muchas otras, pero una de las que hizo revertir la votación fue que se infiltraron audios, donde él estaba extorsionando a todos los candidatos a alcalde del partido y les dijo, si ustedes no ganan comprando votos, no me llamen al día siguiente porque yo en este partido no quiero perdedores. Entonces, ese es el potencial que tiene una ciudadanía para desenmascarar las intenciones tal y como son. Porque aquí viene la otra cosa. La hija de Hugo Chávez está entre las 5 mujeres latinoamericanas más ricas que hay. La revista Forbes dice que Fidel Castro tiene una de las fortunas más grandes que hay en Latinoamérica. Cristina Kirchner cobraba pero millones de dólares que luego lavaba por tener unos hoteles en el sur de la Patagonia. Es decir, son tan descarados y está la hipocresía que son de los más millonarios que hay. Y hasta donde tengo entendido, ahora el señor Iglesias está entre las personas más pudientes que hay en este país. Con lo cual es como, atacas el discurso, condenas la riqueza, pero eso sí, siempre y cuando yo me haga rico con lo de los demás, todo está bien. Repito y vuelvo a lo mismo, que también lo he escuchado en España. Voy a votar a Podemos porque el PP y el PSOE han hecho un pésimo trabajo. Nadie lo niega. ¿Sí? El trabajo que también hicieron las derechas latinoamericanas ha sido nefasto y ese hartazgo social de tanta corrupción y tanta exclusión con un sistema económico que no se liberalizó llevó a las grandes masas a estar harta. Nadie lo niega, pero que estos sean nefastos no hace mágicamente a un niñito de primera comunión. Y eso es lo que tenemos que entender, que no hay tal cosa como el voto de castigo. La gente a veces cree que cuando vota es para castigar a los partidos tradicionales, cuando al final el que te estás castigando eres tú, tu bolsillo y las posibilidades de tu familia de salir adelante. Bueno, lo estamos viendo en Venezuela, la más castigada es la población. Absolutamente.